Perú. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy, miércoles 10 de septiembre del año 2025. Y como todos los miércoles de hace más de 3 años, estamos el programa dedicado exclusivamente a las personas con discapacidad. Hoy vamos a hablar sobre participación política y pública de las personas con discapacidad. El próximo año 2026 será un año eminentemente electoral, por cuanto el 12 de abril se desarrollarán las elecciones presidenciales y congresales, en el mes de noviembre las elecciones regionales y municipales. Se presenta así la oportunidad que los ciudadanos podamos elegir vía ser elegidos como autoridades, las mismas que tendrán a su cargo la conducción del Poder Ejecutivo, el nuevo Congreso bicameral, las municipalidades y gobiernos regionales en todo el Perú. En este contexto es necesario que la población en general y en particular las personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas vulnerables evalúen las experiencias pasadas, reflexionen, utilicemos el sentido común para que con un voto informado elijamos a vuestros representantes que defiendan nuestros verdaderos intereses y a los que permanentemente luchan por la defensa, promoción y cumplimiento de nuestros derechos. Asimismo, debemos hacer las incidencias para que se incluya la temática en las poblaciones vulnerables en la agenda pública y en los planes de gobierno de las diferentes organizaciones políticas que participen en los procesos electorales. Asimismo, incorporen a nuestros dirigentes como candidatos en lugares preferenciales en las listas electorales. Al respecto, ponemos en consideración las demandas y alternativas de solución que profesionales, técnicos y o luchadores sociales con discapacidad propusimos en el memorial presentado el 16 de octubre del año pasado, 2024, a los 3 poderes del Estado, memorial que a la fecha está pendiente de atención. Hoy, como ya lo había anunciado del día lunes, está con nosotros presencialmente el doctor Jorge Balbín Condo, quien es economista de profesión, magíster en educación y un viejo luchador a favor de las personas con discapacidad. Muy buenos días, Jorge. Todo el Perú te ve y te escucha. Adelante, Jorge. Muy buenos días, doctor Mario Camacho. Un saludo muy especial a todo el equipo del programa de radio y televisión exitosa. Antes una licencia, quiero enviar un saludo muy especial también a mi esposa Irma, a mi hija Grace, que como usted sabe se ha recibido de médico cirujano y se está preparando ya para iniciar sus labores profesionales en el SERUM. Éxitos, querida hija, orgullo de toda la familia. Yo me uno a ese saludo a Irma y también a Grace, a tu hija. Estoy seguro que será un aporte valiosísimo para la sociedad, por profesionales honestas, genéticamente le has transmitido la honestidad, la decencia, ¿no? Entonces, Grace, de esta trinchera, de esta tribuna que está al servicio del pueblo, muchos éxitos y que seas una salvadora de vidas, que necesitamos médicos verdaderos que no traicionen el juramento hipocrático. Ahora, Jorge, queremos tratar de comunicarnos con Fernando Estupiñán de Colombia. No sé si en la producción ya están tratando de tomar contacto con él. Queremos los miércoles, Jorge, tratar de hacer participar a personalidades, a luchadores de otros países, para que unamos fuerza y que el próximo Congreso Mundial estemos presentes allí, que se va a llevar a cabo en Colombia. Adelante con eso, Jorge. Ya lo entrevistaremos ya a Fernando Estupiñán, que él es colombiano, para que nos explique cómo va a ser la temática que se va a tratar en ese Congreso Mundial y que el Perú debe estar representado. Tú tienes que estar ahí, Jorge. Correcto, doctor. Es muy importante la temática de la discapacidad del adulto mayor y las poblaciones vulnerables. El objetivo del programa, doctor, en especial en estos meses del 2025 y el próximo año 2026, que será un año eminentemente electoral, es que se ponga en la agenda pública la temática de la discapacidad, del adulto mayor, de las poblaciones vulnerables, que figuren en los planes de gobierno de las diferentes organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral y que por primera vez de manera institucional estamos pidiendo que se ponga también como candidatos a los verdaderos representantes distritales, provinciales, regionales, nacionales, que los hay, para que sepan defender nuestros intereses. Utilicemos el sentido común, la reflexión, y cada uno de nosotros sabe quién es quién, qué personaje nos deben representar para elaborar y gestionar una nueva clase dirigencial en nuestro país, doctor. Eso es lo que reclama la ciudadanía, Jorge. Eso es lo que reclama. Nuevos rostros,
nuevas personas, jóvenes comprometidos con su patria. Tenemos a quien emular, a quien Miguel Grau Seminario fue diputado, Jorge Porpiura. Sí, 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 sí. Y nunca se le conoció que haya mochado sueldo, ni que haya pretendido violar a alguien en el Congreso, como ese sujeto, un tal Díaz, que está sentenciado, rematado por violador. Sí, así, doctor. Tenemos referentes a nivel nacional. Usted mencionaba a don Miguel Grau Seminario. Él era diputado por Paita y cuando se estableció la guerra con Chile, él pidió licencia a su diputación y se enlistó en la Marina de Guerra nuevamente. Y lo mismo sucedió con el coronel Francisco Bolognesi, que cuando estalló la guerra con Chile, ya el coronel Bolognesi era un coronel retirado del ejército, pero pidió nuevamente volver a actividad para defender la patria. Esos ejemplos, entre muchos que tenemos en nuestro país, deben ser referentes para toda nuestra población, en especial para los niños, los jóvenes que en estos momentos están formándose, porque tenemos referentes en todo el país, en todos los campos, económicos, sociales, políticos, culturales, científicos, tecnológicos, doctor, por eso es importante siempre rememorarlos. Tenerlos presentes para que sea un voto reflexivo, un voto meditado, un voto informado, de forma tal que no podamos elegir a impresentables, ¿no?, miembros de organizaciones criminales que supuestamente están representando al pueblo. ¿Quién elige a esos impresentables, a esos leprosos morales? Nosotros mismos con nuestro voto, Jorge. Por eso es que es importante, son 5 años de nuestra vida que Dios nos permita vivir para poder saber a quién vamos a elegir, a quién nos va a representar en nuestro país. Así es, doctor. Hay una frase muy importante, dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es una frase muy dura, pero es real. Por eso que nosotros, los 34 millones de peruanos que habemos en la actualidad, debemos utilizar el sentido común, la reflexión, el conocimiento. Fernando Estupiñán ya está allá. Para poder trabajar en conjunto, ¿no? Vamos a conversar. Muy buenos días, Fernando Estupiñán. Estoy acá con el doctor Jorge Balbín Cóndor en Usted Tiene Derecho, un programa que se transmite aquí en Radio Exitosa 95.5 la FM, es programa radial y televisivo también a nivel nacional e internacional vía internet. Muy buenos días, Fernando. Exitosa. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Gracias por la invitación. Un gran saludo, un gran abrazo fraternal para todos los oyentes. Los saluda Fernando Estupiñán, profesional ambiental con discapacidad física, colombiano de nacimiento y hoy líder social activista por los derechos humanos de la población con discapacidad de nuestro país. Fernando, tengo información, de acuerdo a lo que conversaba con Jorge Balbín, que va a haber un congreso mundial en noviembre. ¿Podrías ampliar ese congreso? ¿Qué cosa va a tratarse? ¿Quiénes van a ser los ponentes? ¿Quiénes van a participar, por favor? Ok, bueno, muchas gracias y claro que sí. Teniendo en cuenta las diferentes acciones que se han venido implementando en Colombia por la garantía de los derechos humanos de toda nuestra población, hemos encontrado que de la visita que se hizo por parte de la delegada de la ONU, Heba Hagrash, a Colombia en el mes de julio, hemos encontrado una situación muy difícil y es que verdaderamente para Colombia no hemos encontrado una plena garantía de los derechos humanos, teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con una constitución nacional que ampara los derechos de la población con discapacidad y que a nivel internacional contamos con la Convención Internacional de los Derechos Humanos, pero básicamente Colombia se rajó en garantía de derechos humanos frente a nuestra población. Por esa razón hemos determinado que debe haber acciones que nacen de nosotros mismos como población con discapacidad, de organizaciones legalmente constituidas en la garantía de los derechos humanos, y se ha tomado la decisión de llevar a cabo en Colombia la primera cumbre internacional de la inclusión, derechos y discapacidad, un evento que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, los días 27, 28 y 29 de noviembre. Contaremos con panelistas de 7 países invitados ya confirmados. Nos acompañará Perú,
estará presente la presidenta de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad, estará con nosotros la Capellanía Armada Mundial de Paz de México, garantes de derechos humanos, estarán 4 conferencistas de la Organización Internacional de Líderes Mundiales GROW de Ecuador, nos acompañará una representante de Estados Unidos, un representante de Cuba, garante de educación especial para Cuba y el mundo, y estamos a la espera de confirmar la participación de República Dominicana y Argentina. ¿Qué buscamos con la primera cumbre internacional de discapacidad? Básicamente el fortalecimiento desde la voz de la discapacidad. Cómo nosotros podemos elevar también un documento que se le presentará a la Organización de Naciones Unidas, ONU, donde vamos a demostrar que efectivamente Colombia y América Latina se encuentran inmersas en el abandono de la población con discapacidad. No hay garantías de derechos humanos y por esa razón hoy no podemos seguir aceptando que los informes de los gobiernos actuales sigan presentando resultados que realmente no van con la realidad. Hoy nuestra población se encuentra en un estado de abandono, exclusión total y no hay la plena garantía de nuestros derechos en ningún tipo de actividad que se realiza en los gobiernos nacionales y en las empresas privadas. Hoy no podemos hablar de objetivos del desarrollo sostenible cuando se habla de el primer objetivo de desarrollo, que es hambre cero, cuando la población con discapacidad en Colombia se acuesta a dormir con hambre y se levanta con hambre. Básicamente hoy debemos dejarlo claro, y es que América Latina está inmersa en el incumplimiento de los derechos de la población con discapacidad y por esa razón se hará el desarrollo de esta primera cumbre internacional de discapacidad en Colombia, donde esperamos la participación de otros entes, tanto públicos como privados, para que nos acompañen como garantes de este proceso. Fernando, buenos días, te saluda Jorge Balbín. Quería saber, para información de todo nuestro público, ¿se promueve la participación política y pública de las personas con discapacidad en Colombia? ¿Cómo se encuentra la situación ahí? No, gracias. Hoy en Colombia hemos logrado, desde las organizaciones sociales, empoderarnos de nuestros derechos. Y quiero contarles tanto a los medios de comunicación de nuestro hermano país y de los demás oyentes a nivel mundial, que en Colombia no se está garantizando la participación política de la población con discapacidad, y por esa razón hemos tomado la decisión de elegir y convocar a las personas para que en estas próximas elecciones en nuestro país se pueda elegir a las personas que nos representen, verdaderamente que sean personas con discapacidad, para que lleven la voz del dolor del pueblo colombiano con discapacidad, y que las decisiones desde el Congreso de la República, que es donde se encuentran los legisladores, puedan hacer injerencia por la garantía de derechos de nuestra población. Así que en Colombia serían las primeras justas electorales, donde esperamos tener resultados para elegir a candidatos con discapacidad para que sean nuestros representantes allí desde las funciones de los congresistas, desde los parlamentarios, del alto gobierno, llámese senadores y representantes a la Cámara en Colombia. Nosotros aquí en el Perú vamos a restaurar la bicameralidad, Fernando. Antes habían diputados y senadores, actualmente hay congresistas, pero en las próximas elecciones, que son en abril del próximo año 2026, se va a elegir a diputados, senadores y presidente de la República y vicepresidentes también. Tenemos más de 43 agrupaciones políticas, ya te imaginas cómo va a ser el voto, es una sábana el voto, puede inducir al voto viciado, y ahí donde tenemos que ser. Estamos un colaborador nuestro, Enrique Sánchez, propuso una brillante idea que la cogemos y la hacemos pública cada miércoles, para que aquí en el Perú, y que también se replique en Colombia, existan para las personas con discapacidad, no ir subir al tercero, cuarto, quinto piso, porque desgraciadamente acá el cerebro, en lugar de neuronas, acá algunos diseñadores, algunos arquitectos tienen espermatozoides, ¿no?, en lugar de tener neuronas. Es por eso que el primer piso de todas las instituciones deberían tener una mesa de votación,
para no sufrir el calvario, el martirio de subir 3, 4, 5 pisos, Fernando. Es una idea brillante, Enrique Sánchez, que se le hemos corrido traslado, como decimos los abogados, le hemos corrido traslado al Jurado Nacional de Elecciones para que prevean eso. De acá hasta abril se puede ver en qué colegios, cuáles son los entes electorales donde puedan estar en el primer piso para la persona con discapacidad. En cuanto a lo que tú has dicho, que están abandonados, aquí estamos en el mismo idioma, estamos totalmente abandonados. Acá, desgraciadamente, hay organizaciones criminales que son las que están dirigiendo el gobierno acá y son indelebles e indolentes al dolor ajeno. El 16 de octubre del año pasado, el doctor Jorge Balbín Cóndor te va a ampliar las propuestas que se le hizo a la inquilina precaria de Palacio y Gobierno sobre cuál era la situación de las personas con discapacidad. No solamente propuestas, Fernando, sino también soluciones. No podemos estar como plañidera llorando eternamente. Soluciones. Adelante, Jorge, para que le hagas saber el pliego que presentaste a la presidenta, a la inquilina precaria de Palacio y Gobierno. Exitosa. Sí, Fernando, para información tuya y de todo el público que nos está viendo y escuchando, el 15 de octubre del año pasado presentamos un memorial a los 3 poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, señalando las principales demandas y alternativas de solución a la problemática de las personas con discapacidad, que se sintetiza en una palabra: existe una discriminación estructural. Mi querido Fernando, ¿cómo se encuentran las personas con discapacidad, digamos, este año en comparación a años anteriores? ¿Ha mejorado la situación, se mantiene o ha empeorado? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente, debemos decirlo, nosotros continuamos en el mismo sesgo del abandono. Lo único que hemos encontrado hoy en Colombia es que las organizaciones sociales nos hemos despertado de ese sueño profundo y hemos logrado colocar nuestra voz de sentir nacional de esa falta de compromiso político por parte de los mandatarios locales, departamentales y nacionales. Significa esto que a partir de este año 2025 se ha venido haciendo injerencia en nuestro país, en Colombia, de los diferentes encuentros nacionales que hemos tenido las organizaciones, porque encontramos que era la única salida que teníamos: organizarnos, trabajar todos unidos de la mano, porque Colombia, a la fecha de hoy, 2025, se estima que mal contados tenemos un estimado de 3,5 millones de personas con discapacidad en nuestro país, de los cuales el 40% son votantes. Significa que somos mayores de edad que podemos hoy salir a respaldar a nuestra población en diferentes acciones de las cuales hoy exigimos garantías de derechos. Así que ha sido un poco precario, ha sido un poco realmente disminuida la participación ciudadana en nuestro país hacia la población con discapacidad, pero repito, hemos encontrado la unión y la fuerza de las organizaciones sociales de la población con discapacidad de diferentes territorios del país, y ha sido la única forma para poder exigir hoy en el país por la garantía de nuestros derechos. Entonces, hoy la invitación es a nuestros hermanos peruanos y demás población con discapacidad de otras regiones del mundo para que por favor se unan en sus territorios, en sus países, y mancomunadamente trabajen por la garantía de los derechos de toda la población en cada uno de sus países. Entonces, hoy Colombia los invita a que sigamos trabajando desde esa parte muy comunitaria, muy humanista, y que salgamos todos verdaderamente a exigir por la garantía de nuestros derechos, porque de lo contrario no esperemos que las personas que hoy representan en los gobiernos, en los diputados, los parlamentarios, los senadores, ellos nunca van a pensar en la garantía de nuestros derechos. Debemos hoy salir a exigir por nosotros, y que ojalá en estas próximas elecciones que vienen para Perú se pueda elegir, y estaríamos dispuestos nosotros, si nos toca ir a Perú, a apoyarlos a ustedes para decirle a la población con discapacidad que debemos elegir a nuestros representantes de Perú que sean personas con discapacidad. Es el único llamado que tenemos y la única esperanza, que sea la misma población con discapacidad los elegidos para llevar la voz y las banderas de los derechos humanos de la población con discapacidad en el mundo. Fernando, ya para concluir, aquí en el Perú tenemos el CONADIS, que es el ente que supuestamente vigila, fiscaliza, supervisa las acciones
a favor de la persona con discapacidad. Allá en Colombia, ¿qué institución, cómo se llama la institución que vela por los derechos de la persona con discapacidad? Bueno, aquí en Colombia lamentablemente se llama el Sistema Nacional de Discapacidad, que está armonizado por un grupo de 7 representantes de los 7 tipos de discapacidad. Pero lamentablemente son personas que han sido elegidas, pero no han cumplido con su misión. Ese Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia está vencido desde el año 2023. Significa que llevamos 2 años en este momento sin un sistema que nos represente. No hay en este momento en Colombia una organización que verdaderamente esté comprometida por trabajar de la mano con el gobierno nacional para que haya la plena garantía de los derechos. Hoy en Colombia, tenemos que decirlo, estamos conformados por federaciones, que es el conglomerado de organizaciones donde hoy buscan la igualdad de derechos de su población. Y hoy hemos trabajado de la mano con la Federación Colombiana de Discapacidad, FEDISCOL, la Federación de Inclusión y Diversidad de Antioquia y otras organizaciones, otros organismos que hacemos vigilancia y control por nuestros derechos. De lo contrario, quiero decirles a todos que si nosotros mismos no buscamos ese control hacia las políticas públicas en cada país para que haya garantía de derechos, realmente seguiremos inmersos en el abandono total. Muchas gracias, Fernando Estupiñán, y bienvenido al Perú. Las veces que quieras también apoyarnos recíprocamente, también nosotros podremos ir allá a Colombia a apoyarlos también a ustedes para que nos una ese vínculo fraterno de ayuda recíproca, de ayuda mutua, amar al prójimo como Dios nos amó. Así es. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Estamos en contacto y siempre unidos. Somos fuerza. Adelante, mi querido Fernando. Gracias por tu participación. Listo. Agradecerles a todos ustedes realmente por esta invitación y decirles que serán todos bienvenidos en esta primera cumbre internacional de discapacidad que se llevará a cabo en Cartagena, donde serán ustedes los invitados especiales y nosotros con mucho gusto encantados de recibirlos en la ciudad de Cartagena, Indias, Colombia. Correcto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Tu comentario, Jorge. Muy importante lo que nos ha señalado Fernando Estupiñán, un gran dirigente colombiano, un gran amigo, en el sentido de que, como usted podrá comprobar, doctor, y todo el público que nos está viendo y escuchando, la situación de las personas con discapacidad en el Perú y Colombia son similares. Y no solamente en los dos países. Conozco la realidad de varios países de América Latina y el Caribe y la situación es común. Es decir, hay un desinterés en la temática de la discapacidad, no estamos en la agenda pública, las autoridades de todos los sectores y niveles de gobierno sencillamente creen que el tema de discapacidad es algo colateral, algo marginal, algo que no los toca. Pero nosotros hemos dicho siempre de que la discapacidad es algo que le va a tocar a todas las personas a lo largo de la vida o al final de ella por la vejez. Por lo tanto, estamos sustentando, solicitando que se declare a la discapacidad, doctor, como tema de interés nacional, ¿no? Exitosa. Seguimos entonces en ese proceso y estamos trabajando justamente en varios proyectos de ley para nuestro país. Proyecto de ley, por ejemplo, que tenemos nosotros es que se declare en emergencia la temática de la discapacidad, que se proceda a la reestructuración del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Creemos nosotros que en el Perú debe haber una autoridad constitucionalmente autónoma, que es el Sistema Nacional para la Inclusión de la Persona con Discapacidad, el SINAPEIS, y que tenga como ente rector al CONADIS, y que el nuevo presidente de este sistema sea elegido por elección popular por todas las personas con discapacidad que están registradas en CONADIS. Creemos nosotros que eso sería importantísimo, trabajar el tema conjuntamente con todas las organizaciones de nuestro país, doctor. Justamente Fernando nos hablaba que sean unidos, unidos como le gusta a Enrique Sánchez, siempre unidos somos fuertes, desunidos no somos nada, Jorge. Es una gran realidad. Si verdaderamente se deponen actitudes personalistas, actitudes de figuretismo o de simplemente
tratar en forma egoísta, en forma, digamos, negligente actuar. Necesitamos la convocatoria de todas las personas que nos unamos un bien común, que es la defensa de los derechos de la persona con discapacidad y las personas vulnerables, porque ese es el objetivo. Así es. No si es blanco, rojo, verde, amarillo, lo importante es el objetivo, que haya la paz social, la justicia social en nuestro país, que se ha perdido desgraciadamente por las pésimas autoridades que hemos tenido a nivel nacional, Jorge. Sí, y la historia es recurrente, doctor, y debemos saber la historia de nuestro país. Por ejemplo, ¿por qué el imperio inca cayó bajo la mano de los conquistadores españoles? Porque estaban divididos. Los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, hermanos ellos, estaban peleados, divididos en el imperio. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile, por ejemplo? Porque estábamos divididos todos. Siempre la división causa derrota, por eso es importante hacer un llamado de reflexión. Tenemos diferencias, porque no todos somos iguales, sin embargo esas diferencias deben ser supeditadas a un objetivo común. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, las poblaciones vulnerables, debemos unirnos tras un objetivo fundamental. ¿Cuál es? La defensa, la promoción, el cumplimiento de nuestros derechos, a ser considerados como parte de la población, con plenos derechos y también con obligaciones, para mejorar nuestro nivel de vida en ese sentido, y esa es la tarea que tenemos que trabajar, doctor. Y eso es importante, que este programa llega en todo el Perú, y todas las personas que de una u otra forma me llaman, Jorge, están pendientes porque sabemos que somos incorruptibles y no vamos a ceder un solo centímetro a favor que quieran seguir conculcando o violando los derechos de las personas con discapacidad. Esto tiene que acabarse y respetar los derechos de la persona. A nivel internacional hay convenios, hay tratados internacionales que favorecen a la persona, pero es letra muerta. No saben, incluso hay muchos funcionarios que ni saben que existe la ley 29.973, Jorge. Es lamentable. Es cierto, doctor, cuando viajamos a provincias y hablamos con los alcaldes, los gobernadores regionales, los consejeros, los regidores, muestran un desconocimiento total. Y eso es algo que pasible de, digamos, de sancionar por delitos de omisión de funciones. Porque si uno es una autoridad de un municipio, una región o de un país, evidentemente tiene que cumplir con lo que manda la Constitución, las leyes y las convenciones, tratados internacionales. En ese sentido, debemos ser claros que el tema de las personas con discapacidad tiene una protección constitucional, tiene una protección legal y tiene una protección convencional a través de la Convención Internacional de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos un marco jurídico que reconoce los derechos, pero lamentablemente en su inmensa mayoría no se cumple y tenemos que trabajar para que ello suceda, doctor. Totalmente de acuerdo. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y trataremos de contactarnos desde el mero México con Gerardo Rodríguez para hablar cuál es la situación de la persona con discapacidad en México, y ahí semana a semana iremos tratando de invitar a personalidades, a luchadores sociales de diversos países, hermanos nuestros. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales. Estamos en Exitosa. Usted tiene derecho los días miércoles dedicados personalmente a las personas con discapacidad. 95.5 la FM. Ya regresamos. Con Gerardo Rodríguez de México. Ya conversamos ya con Fernando Estupiñán a efecto de poder saber cuál es la realidad de nuestros hermanos con discapacidad en México, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar a México a visitar a la Basílica, donde está la Virgen de Guadalupe, con mi último cartucho, con Jean-Pierre, que ya está próximo a graduarse abajo, mi último cartucho, pues ya no puedo tener más hijos ya. No es que me hayan operado, no puedo todavía seguir teniendo unos 5, 10 o 15 hijos más, pero falta nomás a encontrar con quién es la dama que me debe acompañar en mis últimos años de vida. Como soy 2 veces viudo, entonces ya pues la tercera va a la vencida, no quiero tampoco la tercera va a la vencida. Estamos tratando de contactarnos con Gerardo Rodríguez de México, que es un destacado luchador también a favor de la persona con discapacidad, a quien Dios mediante, mi querido Jorge, nos podremos conocer y contactar en noviembre, que se lleve a cabo esta cumbre, como ha anunciado Fernando Estupiñán. Así es, doctor, es un evento muy importante donde van a estar presentes, tengo entendido,
dirigentes de América Latina y el Caribe, viejos conocidos, grandes amigos y hermanos en la discapacidad y luchadores, doctor. Existimos en América Latina y el Caribe una red de dirigentes que permanentemente venimos trabajando en favor de nuestro sector poblacional, tan olvidado, tan discriminado, pero que poco a poco estamos, como se dice, levantando cabeza, levantando fuerzas y uniéndonos para poder defender nuestros derechos, que es lo fundamental. Ya estamos en contacto con Gerardo Rodríguez de Mero Mero, México. Buenos días, Gerardo. Todo el Perú te escucha. Muy buenos días. Hola. Gracias por la invitación. Buenos Aquí días. estamos a la orden, a tus órdenes. Hemos estado conversando con Fernando Estupiñán de Colombia, haciendo un diagnóstico situacional de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el diagnóstico que podríamos hacer? ¿Cómo se trata a las personas con discapacidad en México? A las personas con discapacidad aquí en México se les discriminan de diferentes formas. Hay personas a las que se les da la oportunidad, pero hay personas a las que no, porque hay, como se conocen, hay bastantes tipos de discapacidad. No solamente existe una, existen muchas. Yo soy una persona sordociega, tengo una discapacidad múltiple, pero se llama sordoceguera. Es decir, tengo discapacidad visual y auditiva. Y estamos buscando las oportunidades para que se nos abran aquellas puertas para poder ser personas totalmente independientes. No es fácil abrir las puertas, porque México no es un país muy acostumbrado a tratar con la discapacidad. Tenemos que aprender en conjuntos y en equipos para poder trabajar en cuestión de la discapacidad. Esta cumbre que se va a llevar a cabo en noviembre en Colombia va a seguir de impulso, de motivo, para que el mundo entero sepa y cambiar el chip en el cerebro ciudadano cuál debe ser la conducta empática para las personas con discapacidad, Gerardo. Así es, correcto. La intención de esta cumbre es precisamente esto, la concientización, visualización y la visión que se debe de tener para la defensa de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son nuestros derechos y qué nos corresponden a las personas con discapacidad? Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Jorge Balbín Cóndor, quien es un luchador social acá también a la persona con discapacidad, para que pueda continuar el diálogo contigo, Gerardo Rodríguez, de México. Adelante, Jorge. Gerardo, Claro. buenos días. Muchas gracias. Te saluda desde el Perú Jorge Balbín. Nos interesa a nosotros en este espacio también conocer cómo se promueve la participación política y pública de las personas con discapacidad en México. Yo tenía una amiga, la diputada Norma Aceves, que lamentablemente falleció, pero hay otros ejemplos de dirigentes con discapacidad que están como autoridades en México, mi querido Gerardo. De hecho, sí. Aquí en México, en cada congreso local, así como el Congreso de la Unión, se debe de tener a una persona que represente a las personas con discapacidad. De hecho, debe de ser persona con discapacidad, no importa el tipo de discapacidad que pueda tener. Y de hecho, se está trabajando muy intensamente aquí en México para que se reconozcan los diferentes tipos de discapacidades. Ahorita se ha reconocido lo que son las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, como se dicen en Argentina, enfermedades raras como se dicen en el resto del mundo, o enfermedades huérfanas como se dicen en Colombia. Se está trabajando todavía arduamente en cuestión de la discapacidad. Y tú me preguntas, ¿en qué estamos trabajando en la parte política? Por supuesto que estamos trabajando en colaboración con los congresos locales y con los congresos de la Unión, dando iniciativas de ley. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el estado de Nuevo León, es uno de los estados de la República Mexicana, se ha metido la iniciativa de ley para que se reconozca la sordoceguera como una discapacidad única. Ya pasó el siguiente paso. Yo fui notificado ya por el presidente del Congreso local para que se me informara de que ya está en el siguiente proceso
para que sea vetado, para que sea votado también y se reconozca la sordoceguera en Nuevo León. Y así vamos empezando poco a poco a abrir los ojos y a concientizar lo que es la discapacidad. Y no solamente la sordoceguera, sino todas las discapacidades que existen a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de América Latina. Porque yo pertenezco a la FOSCAL, que es la Federación de Organizaciones de Personas Sordociegas en América Latina, y estamos representando a un sinfín de personas sordociegas, o personas sordas, o personas ciegas, o de otras discapacidades, y esto se tiene que poner un ejemplo. Tenemos que ser ejemplos nosotros para poder salir adelante y poder llevar a cabo la parte política o la parte social y la parte económica para las personas con discapacidad. Y por supuesto hay representantes en México que representan a la discapacidad, por supuesto que sí. Sí, Gerardo, Y es un mira, orgullo. Gerardo, te informo, nosotros acá como Adelante. sociedad civil en el Perú hemos logrado que en la ley 29973, que es nuestra ley general, se reconozca a la sordoceguera como un tipo de discapacidad. Ese documento te lo voy a proporcionar por WhatsApp, te lo voy a enviar para que lo tengas como referente también para México. La pregunta también que quería hacerte, Ricardo, nosotros en el Perú estamos promoviendo un proyecto de ley para que se reconozca la cuota electoral, para que los representantes nuestros que defiendan nuestros intereses estén dentro de las listas municipales, regionales y nacionales. ¿En México existe la cuota electoral para las personas con discapacidad, mi querido Gerardo? De hecho, sí, en México existe eso. Se está trabajando en diferentes formas. Se manejan las boletas para personas con el sistema Braille y otros tipos de ayudas. De hecho, siempre existen las ayudas para las personas con discapacidad aquí en México. Pero, por supuesto, existen esas cuotas y se ha trabajado intensamente. Aún falta por hacer, pero casi estamos cerca del 80% aquí en México. Y ya es poco lo que nos falta para llegar al 100%, para poder lograr ese objetivo, para que sea todo democrático, como debe de ser en cada país. Gerardo, ¿se ha hecho un censo respecto a cuántas personas con discapacidad tiene México? Acá en el Perú somos más o menos 300, 500 mil, casi coincidimos con Fernando Estupiñán de Colombia. ¿Cómo es en México? ¿Cuál es la población? Si ha habido un último censo de saber cuántas personas con discapacidad existen en México. Mira, aquí en México existen aproximadamente cerca de 578,000 personas con discapacidad de sordoceguera, pero te lo voy a generalizar completo de todas las discapacidades de sordoceguera, bueno, de todas las discapacidades, perdón, porque te mencioné solamente la sordoceguera, pero si nos vamos por estados, te puedo decir en cada estado cuántos hay, pero a nivel nacional estamos en 1.750.000 personas con discapacidad. Es una cifra representativa en México, ¿no? Es Así bueno es. sincerar porque nosotros en el Perú también, de acuerdo al censo 2017 INEI, somos el 10.4% de la población nacional, es decir, en el Perú en estos momentos se estima 3.500.000 personas con discapacidad. Pero hay que tener en cuenta, noviembre de 2022, la Organización Mundial de la Salud señaló de que en promedio el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, somos 1.200 millones en todo el mundo de una población de 8.000 millones que era en el año 2022. Por eso creo, mi querido Gerardo, que es importante que en todos los países los censos, las encuestas se actualicen, ¿no? Para tener una mejor, digamos, representación de la población con discapacidad. ¿Qué comentario harías, Gerardo? Es correcto tu comentario y es correcto lo que está poniendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en cuestión de números de que existen mucha discapacidad a nivel mundial.
En México ya ha estado trabajando en los censos para que se reconozcan los diferentes tipos de discapacidades, porque sí es importante no podemos nunca, de hecho creo que va a ser casi imposible tener un número exacto de personas con discapacidad a nivel nacional o a nivel mundial o a nivel de América Latina. ¿Por qué? Porque continuamente está cambiando la población. Y acuérdate tú, que tenemos discapacidad congénita, pero también tenemos discapacidad adquirida, de aquellas personas que sufren algún accidente o algo. Anualmente, si sacamos una estadística de cuánta gente sufre un accidente y se queda con una condición de discapacidad por el accidente. Entonces, continuamente no podemos tener un número exacto de personas con discapacidad. Sí debemos hacer es concientizar y trabajar, que debemos darle las oportunidades a las personas con discapacidad. Y nosotros, por ejemplo, yo que soy una persona con una discapacidad múltiple de sordoceguera, debo buscar las oportunidades y encontrar aquellas oportunidades y aquellas leyes que nos dan un derecho de existir y de coexistir y de pertenecer a la sociedad. Muchas gracias, Gerardo, por haber dialogado desde México. Ya conversamos con Fernando Tupillán. Ahora nos pasamos con Carlos Sánchez de Bolivia. Muy buenos días, Carlos. Exitosa. Buenos días, saludos cordiales a toda la radioaudiencia que nos escucha en esta mañana. Soy Carlos López Salinas, abogado, politólogo y activista de Cochabamba, Bolivia. A sus órdenes. Bueno, colega, queríamos saber cuál es la situación de la persona con discapacidad. La última vez, el año pasado, que tuvimos oportunidad de hablar con un hermano boliviano, nos dio un dato que debe ser emulado aquí en el Perú. El ticket aéreo gratuito a la persona con discapacidad. ¿Sigue vigente esa norma? Así es. Nosotros como personas con discapacidad tenemos un carnet de discapacidad que tiene muchos beneficios. Entre los beneficios está un bono. No es un gran bono, pero es algo, ¿no? Estamos hablando de 250 bolivianos mensual, que aproximadamente sería unos $30, $35. Y también tenemos descuentos, ¿no? Descuentos, por ejemplo, del 50% en viajes aéreos y terrestres. Entradas gratuitas a cines, a teatros, a estadios y también atención gratuita en los centros de salud públicos. En los privados es a diálogo, a conveniencia. Y bueno, también tenemos acceso gratuito a las universidades, a cualquier carrera. Eso le puedo mencionar de manera rápida algunos beneficios importantes. Carlos, estoy con Jorge Balbín Condo, que es un dirigente, luchador social acá en el Perú. Te voy a ceder el uso de la palabra para que también pueda dialogar contigo, Carlos. Adelante, Jorge. Exitosa. Estimado Carlos, muy buenos días. Te saluda Jorge Balbín desde el Perú. Gracias por tu participación. Nos interesa a nosotros en este espacio conocer cómo se promueve la participación política y pública de las personas con discapacidad en Bolivia. Hay autoridades, en este caso en nuestro hermano país de Bolivia, autoridades con discapacidad, se promueve su participación para que sean, puedan elegir y ser elegidos. Muy buena pregunta y es un tema que debemos volverlo más cotidiano porque la verdad nadie piensa en ese tema, ¿no? Personalmente yo estoy también justo promoviendo ese tema aquí en Bolivia, porque miren, hace poco pasaron nuestras elecciones nacionales donde hubo casi un empate y bueno, ahora vamos a ir a la segunda vuelta. Pero yo desde ya, antes de las elecciones, ya empezaba a promover de que los partidos políticos incluyan. Lastimosamente no hay. Es una pena que no tengamos autoridades con discapacidad en ninguna de las instancias o de las cámaras.
Y yo justamente como abogado, politólogo y activista estoy promoviendo. Y sabe que yo estoy queriendo hacer un anteproyecto de ley donde estoy solicitando que se separe un 5% de curules para personas con discapacidad, sí o sí, que tengan participación directa. Esto pasa, por ejemplo, aquí en Bolivia, las autoridades indígenas campesinas tienen acceso directo, no necesitan ir a elecciones, ellos mandan directamente a 2 representantes, no, a 7 representantes, y así de la misma manera debería haber para personas con discapacidad. Lo mismo ha pasado con el tema del género, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ahora también tienen derecho y es el 50% de participación obligatorio. Todos los partidos tienen que tener 50% de participación entre las listas, pero lastimosamente discapacidad no tiene. Entonces, esa ley yo creo que sería muy provechoso y no es que va a ser novedoso, porque yo tengo conocimiento que en México ya existe esa ley y en México sí ya hay autoridades con discapacidad en las cámaras. Entonces, agarrándome un poco de esa idea, estoy queriendo aquí promover en Bolivia. Solo que es difícil, ¿no? Es muy difícil porque les parece, en pleno siglo XXI, siguen pensando que las personas con discapacidad no podemos. Yo personalmente he participado como candidato al Consejo Municipal de aquí de mi provincia en las anteriores elecciones, el 2021. Y la primera experiencia que tuve de participar como candidato al Consejo. Exitosa. Y bueno, encontré buenos y malos comentarios, ¿no? Por ejemplo, dicen que, no, que se están aprovechando de mí, que solo me están utilizando. Y es una pena que la gente piense así, no piensan que nosotros tenemos la capacidad. Ahora, si hay participación, es mínima. Por ejemplo, en esas elecciones he visto que hay 2 personas con discapacidad, pero no son pues en cargos titulares, están como suplentes, están como tercer suplente, cuarto suplente, o sea, no están como titulares autoridades. Entonces, si nos dan la oportunidad es, como decir, para rellenar cargos, para reemplazar a las autoridades, y eso nunca pasa, pues siempre el titular está ahí. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Yo agradezco que Jorge Balbín esté promoviendo esto y sería bueno que en los diferentes países hagamos un apoyo, una fuerza para tener este objetivo en todos los países, ¿no? Gracias. No, lo vamos a hacer. Más bien, muchas gracias, Gerardo, por tu participación.